Estábamos ya acostumbrados a un cierto tipo de vida, estábamos ya acostumbrados a ciertas costumbres y tradiciones, y de repente viene esta situación de confinamiento, esta situación de distanciamiento, y comenzamos a ver que muchas cosas que dábamos por sentado no lo son tanto. Tenemos que empezar a tratar de adaptarnos a las nuevas circunstancias que debemos vivir. Esto no solamente tiene que ver con el tema del trabajo o de la educación o tal vez de otras áreas como la familia, sino que también tiene que ver con el tema de nuestra relación con Dios. Parecería un poco increíble que el tema espiritual, la relación con Dios, se ve afectada por una situación de confinamiento. A la final nosotros estamos convencidos de que nuestra relación con Dios es personal y sin embargo vemos cómo está afectando nuestra manera de relacionarnos con Dios. Lo cierto es que si nosotros no sabemos adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo, nuestra relación con Dios se puede ver también afectada. Y es algo que yo puedo ver en una parábola que Jesús les dijo a los fariseos en los tiempos en el que Él estuvo predicando en la zona de Galilea. Esta parábola la encontramos en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 33 en adelante. Bueno, es un relato amplio, pero hay dos parábolas ahí metidas. Vamos a ver de qué se trata. Lucas 5:33 dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces, sí, ese día ayunarán. También les contó una parábola: nadie corta un trozo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. En esta parábola que estamos encontrando, Jesucristo les está mostrando lo ilógico, lo incomprensible de tratar de seguir con las mismas normas que ellos estaban desarrollando desde ya varios años atrás. La verdad es que esto que Jesús les está diciendo calza perfectamente con lo que estamos nosotros viviendo en nuestros tiempos. Jesucristo se enfrenta con los fariseos en el sentido de que ellos habían hecho toda una serie de normativas sobre el ayuno, aun cuando en el Antiguo Testamento solamente se mencionaba un tipo de ayuno. Sin embargo, los judíos y en especial los fariseos habían comenzado a desarrollar toda una normativa de los ayunos. Los fariseos por lo general ayunaban 2 veces a la semana. Esa era su forma de decir que estaban tratando de conectarse más con Dios. Y los discípulos de Juan el Bautista también habían seguido esa misma normativa. Trataban de ayunar al menos 2 veces a la semana. Estas políticas religiosas que estaban implantando los fariseos y los discípulos de Juan son vistas como una muestra de gran espiritualidad por la gente. Y entonces le acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan como el resto de la gente está ayunando? ¿Por qué no ayunan como los fariseos? ¿O por qué no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista? Y Jesús les plantea una parábola muy interesante. Nadie toma un vestido nuevo, corta ese vestido nuevo para sacar un trozo, un pedazo de ese vestido y remendar un vestido dañado, roto, sucio, que ya la verdad no lo estamos usando. Es algo ilógico. Y lo que Jesús está planteando con esta parábola es que llega un momento en el cual los remiendos no son suficientes para poder hacer algo nuevo para Dios. Llega un momento en el cual los remiendos simplemente hacen es desgastar más la vieja religiosidad que nosotros estábamos desarrollando. Hay muchas veces que estamos demasiado aferrados a cierto tipo de religiosidad y nosotros cuando nos enfrentamos a estas circunstancias como la del confinamiento, lo que solemos hacer es simplemente remendar la religiosidad antigua que tenemos. Pero lo que realmente tenemos que hacer es reconocer que Dios nos está llamando a una nueva manera de llevar nuestra vida espiritual, que nos está llamando a una nueva manera de llevar el Evangelio. Tal vez no es tan agradable, pero es una manera que Dios nos está planteando. En los tiempos en que se dio la Reforma Protestante, muchos de los grandes evangelizadores de ese tiempo lo que solían hacer era ir de pueblo en pueblo predicando el Evangelio a las personas que estaban en los pueblos. Sin embargo, cuando se dan los tiempos de la Reforma Protestante, lo que hace Lutero es tomar sus reflexiones, lo que él estaba desarrollando, los estudios bíblicos, y publicarlos en
unas cosas novedosas que comenzaron a surgir en ese momento, que eran los libros publicados con imprenta. Se había acabado de descubrir la imprenta en esos momentos, y lo que hace Lutero es aprovechar las circunstancias y usar esa imprenta para poder llevar el evangelio a más personas. Muchas personas lo vieron como simplemente una cuestión de pereza. En lugar de ir con el evangelio a la ciudad o a la plaza o al mercado, lo que hacía Lutero era imprimir el libro y distribuirlo por todos lados. Decían, pues entonces no, eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer es como siempre se ha hecho, ir a la plaza y ponerse ahí a gritar a voz en cuello. Pero lo que hizo Lutero fue más efectivo que lo que estaban haciendo aquellas otras personas. Lo que él vio es que no era cuestión simplemente de remendar nuestros viejos estilos de religiosidad. Lo que él se dio cuenta es que había que hacer una renovación completa de nuestra manera de acercarnos a Dios. Y hoy en día vamos viendo cómo es importante empezar a renovar nuestra manera de acercarnos a Dios. Ya no es suficiente con el domingo sentarnos en un templo y escuchar una prédica y luego irnos y hacer lo mismo que siempre hacíamos. Ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que interrelacionarnos con nuestros hermanos por medio de las redes sociales y por otros medios para poder impactar con el evangelio a las personas. Ahora nos vamos dando cuenta de que la verdadera plaza pública donde se debe predicar el evangelio no es en el mercado, no es en una plaza en sí, sino que es en las redes sociales, que es donde la gente se está congregando, que es donde la gente está llegando. Y eso es lo que nos llama y nos desafía a hacer un cambio. Ya no solamente un remiendo, sino un desafío a cambiar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Ahora, cada vez es más necesario buscar estos nuevos métodos, estos nuevos acercamientos. Hasta hace un par de años, tal vez, si es que alguien hablaba de entregar nuestras ofrendas por medio de transferencias bancarias, hubiese visto esto como algo pecaminoso. Hasta hace un par de años atrás, pensar en usar una compu Biblia en lugar de usar la Biblia física podía haber sido algo visto como herético o una apostasía. Pero ahora nos damos cuenta de que podemos y debemos usar estos elementos para poder llegar con el evangelio a otras personas. Hasta hace un par de meses atrás, tal vez el tema de reunirnos por medio de videoconferencia era visto como algo malo. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo estos elementos están ayudando a edificar a la casa del Señor. Hasta hace un par de meses atrás, reflexionar y dialogar con los hermanos de la iglesia sobre el tema que se ha predicado en el culto era visto como una ofensa, porque el mensaje del evangelio tenía que ser escuchado, aceptado y vivido, y punto. Pero ahora comenzamos a ver que comenzamos a dialogar sobre lo que se habló. Comenzamos a ver que en una reunión de videoconferencia estamos buscando aclarar ideas que tal vez no quedaron claras. Estamos viendo una transformación. Y eso es algo que podemos encontrar que Jesús nos llama a hacer en estas circunstancias. Cuando se nos enfrenta la iglesia a nuevos desafíos, a un cambio de generación, la iglesia no puede quedarse estancada. Tiene que haber un cambio. La iglesia no puede remendarse con parches. La iglesia tiene que empezar a buscar una nueva manera de ser iglesia. Y nosotros como creyentes somos desafiados a hacer esa nueva manera de ser iglesia. Cada uno de nosotros aportando lo que sabemos y aportando con nuestras ideas, podemos empezar a transformar a nuestra iglesia para que esté lista y sea relevante para las nuevas generaciones. Recordemos que si tal vez algunos de nosotros estuvimos acostumbrados y cómodos con la iglesia en el templo, sentados ahí escuchando el sermón, los más jóvenes, las nuevas generaciones, son generaciones que están más acostumbradas al youtuber, al influencer, a las videoconferencias. Y si nosotros no sabemos llegar a esas nuevas generaciones, viviremos con una iglesia conforme a nuestro gusto, pero nuestras generaciones herederas no recibirán el evangelio, porque nosotros quisimos acomodarnos y quisimos simplemente parchar un vestido viejo con un remiendo nuevo. No es esa la manera como debemos hacer las cosas. Desafíate, mi hermano, mi hermana, a vivir una nueva espiritualidad en las nuevas circunstancias que estamos viviendo. No trates simplemente de parchar las cosas antiguas. Empieza a ver qué nuevo es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuáles son estas nuevas circunstancias en las que vivimos y cómo Dios nos está desafiando a llegar a nuevas
personas con la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de videoconferencias y a través de muchos otros aspectos más. Que Dios te bendiga y Dios te use para llegar con la palabra a muchas otras personas. Bendiciones y hasta pronto.